Estos son los 3 materiales básicos del tutorial de hoy. ¿Os gusta la idea? Acompañadme. ¡Comenzamos! El soporte que voy a utilizar en la manualidad de hoy es un cartel en DM, madera prensada. Yo lo adquirí hace tiempo en una compra. Si vosotros no disponéis de este tipo de soporte, lo podemos realizar igualmente con cartón normal, diferentes capas a las que le daremos cierta consistencia, cartón contracolado o incluso cortar alguna maderilla simple, fácil de balsa, para el que no necesitemos grandes herramientas, que se pueda cortar con un cúter. Y os dejo las medidas de este soporte para que os hagáis una idea sobre su tamaño, aunque si lo hacemos en casa podemos crear un cartel adecuado a nuestras necesidades y con la forma que más nos guste. Al protagonista del trabajo de hoy lo vimos y realizamos la semana pasada. Disponéis del tutorial en el canal y os dejaré el enlace linkado abajo en la cajita de información del vídeo y por aquí arriba. Nos metemos ya de lleno con las manos en la masa. Lo primero, darle una mano o dos de imprimación al soporte, con pincel o esponjilla, dejando secar bien entre capa y capa. Si no disponemos de gesso o imprimación, también nos sirve una capa de pintura en color blanco. Y como fondo para nuestro cartel yo he escogido esta preciosa servilleta con unas florecillas en tonos rosas y una pequeña rama. Nos sirve cualquier servilleta o fondo que deseemos para nuestro cartel. En el montaje final quiero que el colibrí quede sobre una de las ramas del diseño de la servilleta. Marco el contorno donde más o menos va a ir colocado con un boli de tinta borrable y así no pierdo esa marca. Una vez tenemos la base lista, voy a pasar a decorarla realizando decoupage. Podría directamente acoplar la imagen tal y como viene en la servilleta. Yo voy a realizar un pequeño collage con los diferentes diseños de esta y sobre esa referencia iré recortando los diferentes motivos, pasando un pincel humedecido en agua por el borde de los dibujos, para que al recortar se cree esa pelusilla que nos favorecerá a la hora de integrar después el papel sobre el fondo. Ramas, mariposa, flores sueltas o incluso algunos pétalos. Retiro las 2 capas no impresas de papel de las servilletas. Utilizaré medium especial para decoupage para adherirla al soporte. También podemos utilizar cola blanca rebajada con un poquito de agua. Extiendo una pequeña cantidad sobre la superficie, coloco la servilleta, la voy acoplando con los dedos suavemente para que no queden muchas arrugas y después ese fabuloso kit antiarrugas consistente en un plástico o film protector por encima y pasamos o la mano o una pequeña servilleta o trapo del centro hacia afuera y la servilleta quede perfectamente fijada y sin arrugas. Realizaremos exactamente el mismo proceso con el resto de pedacitos de servilleta que hemos ido recortando, hasta realizar una nueva composición acorde al diseño que más nos guste o deseemos. Ya os aventuro que voy dejando un pequeño espacio en blanco, sin rellenar, sobre la que después colocaremos un mensaje. Intento que esa composición final quede lo más armónica posible y sobre todo las flores bien integradas. Cuando termino con el montaje de los pedazos de servilleta, recorto los excesos de los bordes ayudándome de una pequeña lima o lija. Y como siempre, cuando realizamos este proceso, una nueva capa del mismo medium para decoupage por encima o cola blanca para proteger y terminar de fijar bien todos nuestros pedazos de servilleta. Quizás en imagen no se perciba realmente tal y como yo lo veo al natural, pero el fondo de la servilleta tenía una cierta tonalidad beige, blanco roto, que con el blanco de fondo no queda del todo integrada.
y por tanto decido extender una capa de pintura en colores acrílicos para integrar por completo el fondo de las flores con el del cartel, utilizando blanco y un vainilla muy clarito. A pequeños toquecitos con una esponjilla voy a ir manchando todo el fondo sin realizar un color uniforme para que me ayude mejor en ese proceso de integración. Cerca de los diseños o dibujos utilizaré un pincel a pequeños toquecitos, uno viejillo, que no nos importe que se despunte, porque como os decía no voy a manchar el fondo de manera uniforme. Dejaré secar y a continuación voy a extender una primera capa de barniz para proteger lo que llevamos de trabajo hasta el momento, en acabado mate, para no desvirtuar en principio el fondo con el resto de materiales o procesos que vamos a realizar a continuación. Ha llegado la hora de colocar una frase en el cartel, la que tengáis más os guste o os apetezca, un bienvenidos. Si fuera en castellano, pues casi mejor, pero ya sabéis que es bastante complicado encontrar plantillas de stencil con frases en nuestro propio idioma. El inglés o francés suele ser bastante más habitual. A mí me hace cierta gracia colocar un bienvenido o bienvenidos a nuestro nido, por aquello del colibrí que va a ocupar nuestro cartel. Lo fijo al soporte ayudándome de cinta de pintor o cinta masking de carrocero, la que tengamos, y cubro las partes de la plantilla que no deseo que se transfieran. Voy a hacer un stencil con relieve, utilizando una pasta en principio transparente que voy a teñir con algunos de los colores de base que habíamos utilizado en el colibrí. También podemos utilizar pasta normal en color blanco y después darle color. Por ejemplo, no me entretengo nada en realizar el color de manera aleatoria, el predominante un morado oscuro para que destaque, le añado o incorporo un poquito de azul y una gotita de lila. Mezclo sin demasiada insistencia y paso a extender esta pasta sobre la plantilla, que no quede demasiado relieve, y levanto. Una ventaja de utilizar esta pasta es que seca con bastante facilidad, aunque siempre nos podemos ayudar de una pistola de calor, darle un golpecito de aire y en nada está completamente seca y podemos seguir manipulándola. ¿Qué es lo que haré a continuación? Lavo la plantilla, vuelvo a recolocarla, cambiando las zonas tapadas, realizo un nuevo color con verde y un amarillo dorado y paso a realizar las pequeñas hojas y ramas de este stencil. Y al igual que hicimos con la servilleta, el diseño inicial del stencil queda un poquito descolgado en la forma final que deseo para mi cartel. Así que recoloco un poco el stencil y en una tercera ocasión realizo un nuevo relieve acoplando los diseños de la plantilla al diseño final. El último detalle decorativo que voy a realizar sobre este fondo es matizar o bordear el contorno del cartel. Utilizaré un morado oscuro de pintura acrílica, el de base que he utilizado para las letras, y un pincel biselado. Con el pincel previamente humedecido tomaremos un poquito de carga de pintura sobre la parte alargada del pelito de este pincel. Descargaremos en este caso sobre el mantel un par de pasadas longitudinalmente para que la carga de pintura se vaya extendiendo de manera uniforme y progresiva. Y pasamos a matizar nuestro contorno. Mismo proceso hasta cubrir todo el perímetro. Para destacar el mensaje le daré unos puntitos de luz utilizando un rotulador de tinta acrílica en color blanco. También podemos utilizar un pincel, si somos mañosos, finito, de escritura y pintura acrílica.
Iré siguiendo un diseño completamente personal, no sigo ninguna pauta, iré haciendo líneas e incluso algunos pequeños puntitos en algunas letras hasta completar todo el mensaje. Con este paso pretendo resaltar ese mensaje principal que hemos colocado sin oscurecer el fondo. Otra opción hubiera sido realizar un sombreado con los mismos colores o tonos del borde o utilizar incluso una pátina. Pero yo con este sencillo método o sistema me doy por satisfecha y contenta con el resultado final. Una nueva capa de barniz para proteger los nuevos pasos que hemos realizado, en esta ocasión con acabado satinado. Entre las opciones para poder colgar este cartel, se me ocurrió, por ejemplo, realizarle un par de agujeritos, uno a cada lado en la parte superior, y atar un pequeño cordel. Finalmente he optado por colocarle un sistema más clásico en la parte posterior. 2 colgadores, uno a cada lado, tomando medidas que queden a la misma altura más o menos, y además de utilizar una cola adhesiva tipo block para estas piezas, como incluye unos pequeños tornillos muy chiquititos de apenas 3 milímetros, me voy a aventurar a atornillar estas 2 piezas para que con el peso, una vez haya colocado el colibrí, no se descuelgue o se pueda caer y romper. Aseguraos, eso sí, que los tornillos no traspasen el fondo de nuestra madera. Como cartel, nuestro trabajo estaría completamente terminado a falta de colocar el colibrí. Voy a darle una utilidad, además de cartel, a la tablilla, colocándole unos pequeños tiradores en la parte inferior, de manera que lo podamos utilizar después como portallaves, por ejemplo, o depende de dónde lo coloquemos, incluso para collares, bisutería, darle una utilidad. Podría simplemente pegarlos con silicona caliente o utilizar el adhesivo anterior, el adhesivo block, pero incluyen una pequeña tuerca y voy a hacer uso de ella. Para realizar los agujeros, si disponéis de una multiherramienta o taladro, perfecto. Que no, el taladro manual que utilizamos en la resina viene perfecto para estos casos, porque es tan chiquitita la broca que necesitamos que me va a ayudar a realizar los 4 agujeritos de este cartel. Ya tengo 3 colocadas, es muy sencillo ir bajando, presionando, haciendo fuerza con la broca sobre la madera. Por debajo he colocado una tablilla protectora para no taladrar mi mesa de trabajo y perfecto, es que encajan súper bien. Ya no tengo miedo que se descuelguen o caigan. Son en color plateado, de momento los voy a colocar sin pintar, si en algún momento me canso siempre les puedo dar color. Recupero al prota y para adherirlo a la superficie no me complico, echo mano del pegamento o adhesivo block, que es multisuperficie y viene genial por su fuerza y consistencia. Una capa bien extendida por todo el soporte, excluyendo aquellas esquinas que nos quedan fuera del cartel para no embadurnarlas. Coloco en el lugar escogido desde el inicio de este proyecto, presiono un poco la silueta y dejamos actuar muy bien el adhesivo antes de colocarlo en el lugar que escojamos. No vaya a ser que por el peso de la figura esta se descuelgue. Un último paso completamente opcional es sombrear tanto los mini percheros que hemos colocado en la parte inferior como sombrear toda la silueta alrededor del colibrí, utilizando la misma pintura acrílica de los bordes y perímetro del cartel. En esta ocasión simplemente diluyo un poquito el color con agua y retiro el exceso con una toallita para que simplemente quede sombreado el borde interior de cada una de las siluetas.
Ahora me queda la ardua tarea de escoger cuál será el lugar que ocupe este precioso cartel. A mí me gusta mucho cómo ha quedado. Primaveral, colorido, con volumen, práctico. ¿Qué os parece? ¿Os imaginabais este trabajo cuando realizábamos la semana pasada el colibrí? Bueno, familia, espero que os haya gustado y entretenido, como siempre, la idea de esta semana. Si sois nuevos o nuevas por aquí y todavía no estáis suscritos, podéis hacerlo, es muy sencillito, simplemente pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos veremos como siempre la semana que viene. ¡Chao!